hoy nos va a tocar estudiar cuál es la interacción de la radiación que emite el Sol con toda nuestra envolvente edilicia, ¿sí? La vamos a dividir en dos partes. En la clase de hoy vamos a ver la interacción con las superficies opacas, o sea, con muros y techos, y la clase que viene vamos a ver la interacción con las superficies vidriadas, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, la radiación solar es la que maneja la vida en el planeta y también es la que maneja la temperatura interior en los edificios. Entonces, nosotros lo que vamos a ver la clase de hoy es un resumen muy corto y sin entrar en demasiado detalle de qué es la radiación solar, cuáles son sus componentes principales. ¿Por qué? Porque nos van a interesar para saber cuáles son las que inciden en los muros y en los techos del edificio, ¿sí? Y vamos a ver algunas propiedades del entorno, como el caso del albedo del suelo, para saber cuánto de lo que incide en el suelo se refleja en mi edificio, ¿sí? Y después vamos a analizar toda lo que es la interacción de esa radiación con la superficie del muro. Puede ser el muro o el techo, ¿sí? Nosotros vamos a hablar del muro en general, porque es con lo que estamos trabajando. Entonces vamos a hablar de cuestiones más técnicas como son la absortancia solar, lo que es la emitancia infrarroja, ¿sí? Y los distintos tipos de pintura, cómo van modificando estas dos variables para asimilar, para absorber mayor cantidad de radiación o para reflejarla de acuerdo a la aplicación que nosotros necesitemos en nuestro edificio, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar brevemente por decir que la radiación solar fuera de la superficie de la atmósfera tiene un valor que es prácticamente constante. Si bien cambia un poquitito a lo largo del año, nosotros en física la consideramos, y en energía solar, que es un valor prácticamente constante y alrededor de 1370 vatios por metro cuadrado, ¿sí? ¿Por qué les menciono este valor? Porque ustedes ya han visto, cuando hemos analizado, por ejemplo, con DeView, la radiación global, si la recuerdan, la radiación global en superficie horizontal, por ejemplo, para Montevideo, tenía esa forma de esa curva como campanita, y nosotros podíamos ir mirando hora por hora la radiación, y podíamos ir viendo, por ejemplo, los máximos, ¿sí? Que ese máximo de radiación, que normalmente es al mediodía solar, tiene un valor que es más bajo que estos 1367, ¿sí? ¿Por qué? Porque la radiación esta que incide afuera de la atmósfera, al atravesar la atmósfera se va dispersando, se va absorbiendo, entonces cuando llega a la superficie de la Tierra, tiene un valor que es más chiquito que esos 1300 y pico. Por eso ustedes, cuando miraban con DeView los gráficos de radiación, veían valores, por ejemplo, en verano de 900, 950, ¿sí? Y en invierno valores de 600, 650 más o menos, ¿sí? En invierno más bajo, porque el ángulo de la radiación produce que sobre superficie horizontal el valor máximo sea más chico, ¿sí? por la ley del coseno. Entonces, siempre que ustedes miren esos datos de radiación, van a tener estos valores menores a 1300 y algo. Estos 1367 vatios, cuando atraviesan la atmósfera, se van atenuando, como les decía hace un ratito, ¿sí? Lo más obvio, digamos, en la atenuación son las cuestiones geográficas, porque ya sabemos que los rayos solares llegan perpendiculares a la atmósfera, ¿sí? a la parte exterior de la atmósfera, son todos perpendiculares, pero que la Tierra en sí misma tiene una inclinación, ¿sí? que es 23.4 grados, y esa inclinación, además de generarme las estaciones del año, el invierno y el verano, lo que me genera es que la radiación solar que llega a una parte del globo terrestre dependa del punto de ese globo en donde yo estoy, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, si estoy acá cerca del polo norte, a que si estoy cerca del polo sur, o a que si estoy en el Ecuador, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con el nivel de radiación solar que yo estoy recibiendo. Obviamente, siempre en la franja que está entre las latitudes intermedias, entre el Ecuador y las latitudes intermedias,
la radiación solar va a ser mayor en cantidad, ¿no es cierto? Que cuando yo me alejo hacia latitudes más altas, o sea, cuando me acerco hacia el polo norte o me acerco hacia el polo sur. Entonces, esos son los factores que le llamamos geográficos. Tenemos un tema de latitud y longitud, un tema de traslación a lo largo del año, que eso también me modifica un poquitito la radiación solar, y el tema de la rotación diaria, obviamente que a lo largo del día la radiación solar va tomando distintos valores, más pequeños a la mañana y a la tarde, y más altos al mediodía, esa forma de campana, ¿sí? Bueno, pero también tenemos otros efectos que están relacionados con la atmósfera y que tienen que ver con cómo se dispersa o se absorbe la radiación solar. Principalmente son las nubes, las partículas suspendidas, que pueden ser vapor de agua, pueden ser partículas más grandes como contaminantes, como polvo, por ejemplo, tierra en el ambiente. Todo eso hace que esos 1.367 vatios que estábamos hablando, cuando lleguen a la superficie de la Tierra, sean menores, ¿sí? Y eso va a depender de, por ejemplo, de cuánta contaminación o cuánto polvo tenga la atmósfera. Quizás en un mismo lugar hay un día en donde está el aire más contaminado y entonces la radiación solar va a ser un poco más baja que en un día de cielo claro, ¿sí? Un día de cielo claro nosotros lo definimos como aquel día en donde no tenemos nubosidad y en donde la atmósfera terrestre no tiene todos estos contaminantes de los que estamos hablando, sino que permite el paso de la mejor forma posible de la radiación solar. Eso es lo que le llamamos un día claro, es un día ideal, típico, en el que la radiación solar no se ve tan afectada por todos estos componentes atmosféricos, ¿sí? Principalmente no hay nubosidad, son días completamente de cielo completamente despejado y un cielo azul, ¿sí? Bueno, entonces, a ver qué me dicen de este gráfico que está acá. No se asusten, yo se los explico. Entonces, primero miremos la curva negra que está acá, que es como una campana, pero con una colita para este lado, ¿sí? Esta curva lo que me está dando es la cantidad de energía que emite un cuerpo que está a una temperatura como de 5.000 y pico de grados, parecida a la temperatura del Sol, ¿sí? Y en el eje horizontal lo que tengo son lo que se llaman longitudes de onda, ¿sí? La longitud de onda es el largo de una onda electromagnética, que es la partícula fundamental, digamos, de la energía solar. Entonces tenemos ondas con longitud de onda más cortita, como por ejemplo 250, y ondas con longitudes más largas, como por ejemplo 2500. ¿Sí? Entonces, el Sol emite todas estas partículas, por decirlo, estoy simplificando, ¿no? Pero emite un montón de partículas que van entre los dos, un poquito menos de 250 y los 2500, 3000, la unidad se llama nanómetros, ¿sí? Emite en todas esas longitudes un montón de ondas, ¿sí? Lo que sucede es que no emite en todas la misma cantidad, sino que la mayor cantidad de esas ondas están dentro de este rango que va aproximadamente entre los 400 y los 700, ¿sí? Que es precisamente el rango que nosotros llamamos visible, ¿sí? Entonces, este rango, este arco iris que está acá puesto acá abajo es precisamente porque está mostrando, ¿sí? Que tenemos un montón de ondas distintas. Por ejemplo, la violeta, la azul, la celeste, la verde, la amarilla, la naranja, la roja, ¿sí? Todas esas son ondas electromagnéticas, cada una con una longitud de onda distinta. Las que están cerca de los azules son ondas más cortitas y las que están más cerca del rojo son ondas más largas, más cercanas a 700, ¿sí? Obviamente que esto es una simplificación, porque en realidad esto es un espectro continuo. No es que van cambiando de colores, sino que es una cosa continua, así como el arco iris es continuo. Pero ¿qué es lo que yo les quería decir con esto? Bueno, que esta curva negra es una curva idealizada del Sol, se llama una curva de cuerpo negro. En realidad nuestro Sol no es exacto esta curva, pero sí muy parecido, y está dibujado acá en colores amarillos, ¿sí? Esto está obtenido poniendo un aparato que me mide
para cada una de estas longitudes de onda, cuánta energía del Sol está llegando en cada una de ellas. Entonces, el máximo, como les decía, está en el visible, ¿sí? Y después va decayendo. Hacia la izquierda del visible tenemos lo que llamamos el ultravioleta. El ultravioleta son partículas o ondas electromagnéticas que tienen longitudes de onda más cortitas que el visible, fíjense, es menor de 400, la longitud de onda, y son invisibles a nuestros ojos. Nosotros no las vamos a ver, pero sí vamos a sentir sus efectos. Por ejemplo, la piel siente el efecto de la radiación ultravioleta, ¿sí? Este ultravioleta se divide en ultravioleta A y ultravioleta B, y después tenemos todas las cremas y cosas que lo que hacen es tratar de reflejar este ultravioleta para que nuestra piel no lo absorba, porque si nuestra piel lo absorbe genera problemas de cáncer y problemas en la dermis, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hacia la izquierda del visible tenemos el ultravioleta. Son partículas muy energéticas, pero fíjense que dentro de este espectro grande del Sol no son tantas, ¿no? Estamos justo en una zona en donde no hay tantas partículas. Por supuesto que, por ejemplo, el principal causante de que no llegue tanto ultravioleta a la Tierra es la capa de ozono, por eso que dice O3. O3 es el ozono en la atmósfera, que lo que hace es dispersar ese ultravioleta dañino para la vida, y por eso en vez de llegar la curva prácticamente gris, llega un poco menos de esa radiación. Entonces, bueno, un momentito, antes de hablar de la atmósfera, estamos con la curva amarilla, que es la radiación del Sol fuera de la atmósfera. La curvita roja es cuando atraviesa la atmósfera. Pero estamos en los rangos. Entonces tenemos el ultravioleta. El ultravioleta, ¿qué provoca en los edificios? Prácticamente nada. A lo sumo, despintar un poco la pintura exterior, que la lava, ¿sí? O si ingresa por un vidriado, me puede despintar una cortina o me puede despintar la tela de los sillones, ¿sí? Ese es el efecto del ultravioleta. Del lado de la derecha del espectro visible tenemos lo que se llama el infrarrojo, ¿sí? Desde los 700 hasta prácticamente los 3000 se llama infrarrojo, y está dividido en tres partes, que es infrarrojo cercano, medio y lejano. Pero a mí lo que me interesa que ustedes sepan es que ese infrarrojo nosotros lo percibimos como calor, ¿sí? Lo percibimos en forma de calor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros miramos un edificio con la cámara termográfica, estamos mirando la radiación infrarroja que emite ese cuerpo. Bueno, otra cuestión, este máximo que nosotros estamos mirando acá, que para el caso del Sol está en el visible, es un máximo que depende de la temperatura que tenga el cuerpo, ¿sí? Si el cuerpo, en el caso del Sol estamos hablando de como 5000 grados, pero si nosotros pudiéramos mirar este espectro o medirlo para un cuerpo que esté, por ejemplo, a 50 grados, lo que veríamos es que este máximo no está en el visible, sino que está corrido, muy corrido hacia el lado del infrarrojo, ¿sí? Que es lo que mira la cámara termográfica. Entonces, para cada lugar del espectro, yo lo que voy a hacer es definir las propiedades que a mí me sirven para analizar el edificio, ¿sí? Entonces, van a ver que nosotros vamos a hablar de emitancia, que ya la voy a definir más adelante, y esa emitancia la estamos midiendo en el rango infrarrojo. Mientras que después vamos a hablar de reflectancia o absortancia, y a esas propiedades las vamos a estar mirando dentro de lo que es la onda corta, que llamamos, que es la parte del espectro visible, ¿sí? Entonces, este amarillo, que es la curva del Sol, se va atenuando y formando esta curva que está en rojo acá, ¿sí? Acá están todos los efectos atmosféricos que hacen que de la radiación extraterrestre a mí a nivel del suelo me llegue una radiación menor. Estos picos que aparecen acá están marcados con los componentes de la atmósfera que los producen. Por ejemplo, el agua absorbe radiación solar, pero no en cualquier lado, sino en esta longitud de onda en especial. Entonces, por eso la forma de la curva se va haciendo así tan extraña, tan rara como esto que está acá, ¿sí? Entonces, en conclusión de este gráfico, lo que me interesa que ustedes sepan es que
la radiación que llega del Sol nosotros la dividimos mínimamente en tres partes del espectro: el ultravioleta, el invisible y el infrarrojo, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a ver cómo interacciona cada una de estas partes, en particular el visible y el infrarrojo, con nuestra superficie. Bueno, entonces, aquí hay esto es simplemente para tener idea de cuál es la cantidad de energía que está en cada uno de estos rangos. Por ejemplo, en el rango visible está el 43,5% de la energía que emite el Sol, ¿sí? Y en el rango infrarrojo cercano, el más cerquita del visible, está el 36,8%. Fíjense que entre los dos, más o menos, estamos hablando del 80% de toda la radiación del Sol está contenida en estos dos rangos, en el visible y en el infrarrojo. Y es por eso que nosotros vamos a estudiar los edificios, cómo absorben la radiación visible y cómo emiten después en el infrarrojo lejano, ¿sí? Son los rangos que a nosotros más nos van a interesar para el análisis. Bueno, y entonces tenemos, imagínense que esto, en vez de ser esto en este caso es un panel fotovoltaico, un colector, pero podría ser perfectamente una pared o un techo. Nosotros tenemos que recibe radiación del Sol, que proviene directamente del disco solar, y le llamamos radiación directa, y que proviene de los reflejos que hay en las nubes y en el suelo y en todo el entorno alrededor de ese edificio, que le llamamos, que es la radiación reflejada, que le llamamos radiación difusa, ¿sí? En particular, el porcentaje de radiación que refleja el suelo o el entorno es lo que le llamamos albedo, ¿sí? El albedo es el porcentaje de la radiación incidente que se refleja en su superficie, ¿sí? Entonces el albedo va a depender de qué tipo de terminación o de qué tipo, uy, ¿qué pasó? ¿Qué tipo de superficie tenga el suelo? Entonces, vamos a tener un albedo distinto si estamos trabajando con pasto seco, a que si estamos trabajando con pasto verde, a que si nuestro edificio está rodeado por nieve o está rodeado por asfalto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de cuál es el albedo. Recuerden siempre, albedo es la reflectancia, o sea, el porcentaje de cuánto se refleja de lo que llega del Sol. Entonces, por ejemplo, el albedo más alto suele ser el de la nieve fresca, la nieve blanca, que está entre el 80 y el 85%, ¿sí? de lo que incide se refleja. Y, por ejemplo, un barro húmedo, que es un barro marrón oscuro, ¿sí? Humedecido, tiene un albedo bastante bajo, de los más bajos, de alrededor del 5%, o sea, de la radiación que le llega al barro, el 5% nada más se refleja, y el otro 95% termina siendo absorbido por el barro, ¿sí? Eso es una cuestión que tiene que ver con la textura, el color y un montón de cosas. Este albedo, después al que le interese, se puede consultar con Gerardo, que él estuvo midiendo ahí en Montevideo durante un año completo para ver cómo variaba el albedo en el laboratorio en donde él trabaja a lo largo del año. Es algo que varía a lo largo del año porque el mismo pasto va cambiando de color, se pone seco, se pone verde, entonces el albedo también va variando. Pero nosotros en general para edificios lo que hacemos es tomar un valor constante para todo el año, porque si no sería muy complicado de andar variando cosas como esta. Entonces acá están más o menos los valores. Por ejemplo, bueno, acá no está, pero supongamos un entorno que fuera construido del tipo de pavimento, hormigón, algo del tipo que encontramos en las ciudades, tiene un albedo de entre 0,5 y 0,6, ¿sí? Aproximadamente. Es un albedo intermedio. Todo depende de los colores que tengan las superficies del entorno con que estemos trabajando. Bueno, el otro punto que va a ser importante es el tema respecto de cuánta radiación solar recibe una superficie, es el tema de la posición del Sol en el cielo, ¿sí? Y la posición del Sol en el cielo la medimos mediante dos variables: la elevación,
que es los ángulos que hay desde la horizontal hasta la recta que forma, digamos, el punto con el Sol. Eso llamamos elevación, ¿sí? Obviamente es un valor que va entre 0 cuando estamos a la salida del Sol y puede llegar hasta 90 grados cuando está sobre la cabeza de la persona, pero para que llegue a 90 grados tenemos que estar en una latitud especial. En el caso de Uruguay, por ejemplo, ustedes sabrán por experiencia propia que el Sol no llega hasta a ponerse encima de la cabeza, ¿sí? Por una cuestión geográfica de la latitud. Entonces la elevación nunca va a llegar hasta los 90 grados, va a ser un poco menor en el verano. Y el segundo ángulo que nos interesa es el azimut. El azimut es la cantidad de grados que hay desde una orientación, que nosotros la vamos, por convención, vamos a utilizar la orientación, se puede utilizar la orientación norte o la orientación sur, de acuerdo al programa de cálculo que ustedes utilicen, hay que mirar cuál es la convención para el azimut, ¿sí? En general nosotros, como estamos siguiendo la convención de los libros de Estados Unidos, lo que hacemos es poner el 0 al sur, ¿sí? Entonces el norte sería 180 grados de azimut. ¿Mm? Entonces, con estos dos ángulos, con la elevación y con el azimut, yo voy a poder determinar cuál es la posición del Sol en el cielo. Y con la hora del día, la latitud y el día del año, hay un montón de ecuaciones que no vienen al caso, digamos, que yo se las muestre, pero se puede calcular, ¿sí? Cuál es la cantidad de radiación que va a llegar sobre un muro que tenga una orientación determinada y una pendiente determinada, ¿sí? Hay programas para hacer esos cálculos. Inclusive los programas de simulación dinámica, como vamos a usar nosotros más adelante, lo que hacen es calcular la radiación para cada uno de los muros de mi edificio, hora por hora, para todos los días del año, ¿sí? Entonces va utilizando todas esas ecuaciones a las que yo les hacía referencia. Bueno, aquí a la derecha tenemos un recordatorio de cómo se mueve el Sol en invierno, en otoño y primavera y en verano, ¿sí? Y cómo hace este recorrido en el cielo. Siempre en invierno el Sol se mueve, sale más hacia el norte, ¿sí? Tiene una altura o una elevación más baja, y en el otoño y primavera sale exactamente por el este y se pierde exactamente por el oeste en el solsticio, y en el verano se mueve hacia el sur, ¿sí? Entonces este movimiento aparente del Sol en el cielo lo que hace es que vaya cambiando también la cantidad de radiación que reciben los muros, ¿sí? Como por ejemplo, aquí, esto es para que tengan una idea, esto es por ejemplo cuánta radiación se recibe en un día a lo largo de todo el año. Acá esta va desde el 1 de enero hasta el 365, que es el 31 de diciembre. Esto es hemisferio sur. Entonces esta curva negra que nosotros tenemos acá nos va mostrando en un día cuánta radiación va recibiendo, ¿sí? Obviamente el mínimo está alrededor de los meses de invierno, junio, julio, a mitad de año, y los máximos están alrededor de diciembre y enero, ¿sí? Que son los que están acá. Esto es la radiación en superficie horizontal, pero a nosotros también nos interesa saber qué pasa con distintas orientaciones, ¿no es cierto? Porque esto podría ser, por ejemplo, lo que recibe un techo plano, pero si yo quisiera saber cuál es la radiación que recibe un muro al norte, al sur, al este o al oeste, tendría que hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, los muros en general tienen pendiente 90 grados, así que de todas estas curvitas, la única que me interesa a mí es la última, que es la violeta, que dice pendiente 90 grados, ¿sí? Y esta curva que está dibujada acá es para un muro al norte, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa al muro al norte? Tiene radiación más baja durante el invierno, pero fíjense cómo colecta o cómo tiene mayor cantidad de radiación, incluso más que un techo horizontal en el invierno. Por eso nosotros decimos que la mejor orientación para colectar radiación solar es la orientación hacia el norte, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros vayamos a poner un sistema solar, desde un panel fotovoltaico, un colector solar
de agua o muro trombe, lo que vamos a hacer es buscar esa orientación norte, que es la que me maximiza la cantidad de radiación solar que se recibe en el invierno, ¿sí? Después, bueno, vamos a ver que hay, nosotros en los muros siempre tienen 90 grados, pero los otros elementos, los fotovoltaicos, los colectores solares, se les puede variar también la pendiente para ir maximizando. Se puede obtener más radiación que esta curva violeta que estamos acá, que tenemos acá, por ejemplo, acá tenemos, fíjense, una curva verde y una curva amarilla que corresponden a otras pendientes, ¿sí? Pero como nosotros estamos trabajando con muros, por eso lo importante que me interesaba que comprendan es cómo se recibe la radiación solar en el invierno en un muro hacia el norte, ¿sí? Por eso acá están puestas las flechitas de un techo inclinado y por ejemplo, esta verde de acá es un techo inclinado hacia el norte y esta violeta es el muro norte, ¿sí? O sea, si yo al muro, si a una superficie hacia el norte con pendiente de 90 grados le aumento un poquito más, le disminuyo la pendiente a 35 para hacerle un techo inclinado, esa superficie va a recibir incluso más radiación que un muro norte vertical. Por eso los paneles fotovoltaicos se ponen con una cierta inclinación, no se los pone verticales, sino se los pone con una cierta pendiente que depende de la latitud del lugar en la que yo esté trabajando, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones de cálculo geométrico, de cuánta radiación, de cuál es la pendiente y todo eso, ustedes lo van a manejar con un soft de cálculo, no hace falta que se conozcan las ecuaciones, entonces ustedes simplemente van a entrar latitud, longitud del lugar, el día del año, las características del plano, si es día claro y esas cosas, y el programita les va a calcular cuál es la radiación que reciben para ese día, ¿sí? Inclusive les calcula hora por hora cuál es la radiación que reciben. Por ejemplo, ustedes podrían calcular curvas como esta que tenemos acá. Esto es la radiación que reciben distintos planos. La superficie horizontal es la amarilla, ¿sí? La celeste clarita es una superficie al norte, perdón, ¿sí? La roja, fíjense que tiene un máximo, el máximo es alrededor de las 16, 17, o sea que es una superficie al oeste, ¿sí? Y la violeta es una superficie al este. Estas son las formas de las curvas, o sea, si ustedes pusieran un medidor de radiación en un día de verano en un edificio que tiene las 4 orientaciones, norte, sur, este, oeste, obtendrían estas curvas precisamente, ¿sí? El muro al norte recibe esta cantidad de radiación, el muro al este tiene más cantidad de radiación a la mañana y menos a la tarde, ¿sí? El muro oeste, que es el rojo, recibe más radiación a la tarde, y bueno, y el muro sur en verano no recibe tanta radiación, es el verde que está acá, que tiene como 2 pancitas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros además de estos gráficos? Si yo lo miro contra la temperatura exterior que está graficada acá, ¿sí? Para un día típico de verano, la temperatura exterior tiene un máximo alrededor de las 3 o 4 de la tarde, ¿sí? Y la radiación solar tiene un máximo también en la tarde, o sea, se me juntan dos efectos. La temperatura alta del ambiente exterior con la radiación alta de la superficie que está recibiendo hacia el oeste, ¿sí? Entonces, eso hace que todos los locales, todas las zonas térmicas que estén ubicadas hacia el oeste siempre sean más calurosas que las que están ubicadas hacia otros lados, ¿sí? La baja radiación hacia el sur en verano hace que los ambientes que estén ubicados hacia el sur sean los más frescos, ¿sí? Entonces, por eso tiene tanta importancia el tema de la orientación de los ambientes en un edificio. Si yo quiero que un ambiente sea fresco, lo tengo que ubicar fresco en el verano, lo ubico hacia el sur. Si quiero que sea templadito en el invierno, lo tengo que ubicar hacia el norte, que es la zona que recibe mayor cantidad de radiación, el muro, y la zona que recibe mayor cantidad de radiación, ¿sí? Y tengo que tener mucho cuidado con las orientaciones este y oeste, porque son las que me pueden generar sobrecalentamientos principalmente en el verano, ¿sí? Por esto que les estoy mostrando, de que al ser alta la radiación y al ser alta la temperatura, se juntan estos dos efectos y producen ese sobrecalentamiento, ¿sí? Entonces, en la diapositiva siguiente,
yo tengo, por ejemplo, esto es una simulación de cómo son las temperaturas de los muros a lo largo de un día de verano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a la noche yo puedo tener una temperatura de 19 o 20 grados, pero en el momento en que sale el sol se empiezan a calentar los muros, ¿sí? Los que dan orientados hacia el norte alcanzan un máximo alrededor de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, pero los que dan hacia el oeste, fíjense la diferencia, el azul es el oeste, la diferencia grande que hay en la temperatura superficial de ese muro, ¿sí? Fíjense que acá está cerca de los 38 grados el muro y alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Entonces, todo ese calor que recibe el muro termina, si no hay una buena aislación térmica, termina entrando en la casa y termina generando sobrecalentamiento, ¿sí? Entonces, el oeste es una orientación con la que hay que tener mucho cuidado cuando uno diseña, ¿no? Y cuando uno calcula aislación. Bueno, dicho todo esto, voy a hacer un mini y muy breve repaso de lo que ya hemos visto en la clase pasada, de qué era lo que pasaba en nuestro muro, ¿sí? Porque ahora ya hemos visto todo lo relacionado con la radiación. Ya sabemos que tiene sus 3 rangos, visible, infrarrojo, etcétera, que tiene su componente directa y difusa, que cambia a lo largo del año, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver es cómo interacciona con esta superficie que está acá. Nosotros en la clase pasada habíamos dicho que la radiación del sol se absorbía en el muro, lo calentaba y eso provocaba que se conduzca calor hacia el interior, ¿sí? Y habíamos dicho también que había una parte de esa radiación que se reemitía hacia el ambiente exterior y que le llamábamos radiación infrarroja o radiación de onda larga. Esa radiación de onda larga es la que habíamos visto nosotros en el coeficiente este H, global H, que habíamos metido dentro del coeficiente global, y por eso les digo que ahora simplemente lo vamos a mencionar, porque el resto de la clase lo que vamos a ver es esta parte amarilla. Entonces, de la parte de radiación de onda larga, bueno, esta teoría no la vamos a ver porque no me interesa que miren las ecuaciones, pero sí me interesa que recuerden que en el infrarrojo la variable que importa se llama emisividad, ¿sí? Y la emisividad tiene que ver con cuánto es capaz de emitir una superficie, ¿sí? En relación con el emisor perfecto que se llama de cuerpo negro. Entonces, tenemos buenos emisores y malos emisores, ¿sí? Los buenos emisores son los que están cerca de uno, como por ejemplo la piel, el agua, el amianto, la cerámica, el barro, ¿sí? Y los malos emisores son aquellos que emiten poquito y en general son los materiales metálicos, como el cobre, el acero inoxidable o el aluminio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un techo de cerámica y un techo de chapa, que supongamos que los dos llegan a la misma temperatura, no sé, pongamos, por ejemplo, 30 grados, ¿sí? Los dos a la misma temperatura y los dos emitiendo. La teja cerámica, que tiene una emisividad de aproximadamente 0.8, va a emitir mayor cantidad de radiación que un techo de chapa que tiene, por ejemplo, un techo de aluminio o de acero inoxidable que tiene una emisividad de 0.1, ¿sí? O sea, los materiales metálicos emiten menos que los materiales normales de construcción. Esta propiedad es una propiedad que se utiliza mucho, que utilizan algunas pinturas para hacerlas después selectivas, ¿sí? Entonces, si yo quiero que algo no emita mucho en el infrarrojo y en consecuencia no absorba mucho, lo que hago es utilizar emisores de cosas metálicas dentro del material que haga que esa emisividad sea más baja. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Lo que me interesa es que ustedes recuerden que con el infrarrojo la variable que va asociada a la emisión infrarroja es la emisividad, ¿sí? Y que tenemos materiales que son buenos emisores y materiales que son en general prácticamente todos los que usamos en construcción, excepto los metales que son malos emisores, ¿sí? Bueno, esta es una ecuación que no vamos a ver, y este es el mismo ejemplo que hemos visto la vez pasada, en donde yo les decía que nosotros usábamos la convección y la radiación en un coeficiente H que tenía esta forma, 5,7 más 3,8 por B,
¿sí? Y que esta fórmula ya tenía metido todo este tema de la radiación infrarroja adentro. Entonces, no tenemos que saber mucho más que usar esta fórmula y saber que ahí está metidito el efecto de la radiación. Entonces, lo que me interesa ahora es avanzar sobre la parte de la radiación solar que se absorbe en el muro. Eso se llama radiación de onda corta, o sea, estamos hablando de la parte visible del espectro solar, ¿sí? Entonces, conceptualmente, ¿qué significa? Significa que de la radiación solar que incide, por ejemplo, en un muro como este, hay un porcentaje que se va a absorber en el muro, ¿sí? Y ese porcentaje que se absorbe va a depender del color y de la terminación de la superficie de ese muro, ¿sí? Entonces, yo acá les muestro un trabajo que se hizo en el INTI de Buenos Aires, en donde se construyó un muro de hormigón y se lo pintó con 2, 4, 10 pinturas de distintos colores, ¿sí? Se lo expuso a la radiación solar, todos los colores tienen las mismas condiciones de, digamos, de radiación y de temperatura del aire, así que están en exactamente las mismas condiciones, y entonces se pusieron estos cuadraditos que se ven acá, son sensores de temperatura para ver qué temperatura alcanza de acuerdo al color con que yo pinte mi pared, ¿sí? Estos ovnis o platos voladores que aparecen acá y que hay otro puestito acá arriba, lo que están midiendo son los niveles de radiación solar sobre la superficie vertical del muro y sobre la superficie horizontal del muro, ¿sí? Entonces, con eso se puede saber, se puede terminar estimando cuál es el porcentaje de la radiación que absorbe cada uno de estos colores. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el que más absorba radiación de todos estos colores que está acá? El negro. El negro. En segundo lugar, así a ojo, porque no lo va a ser. Marrón. El marrón puede ser, sí, el azul, el rojo, no sabemos, ¿no? Exactamente cuál. Y sí sabemos que mientras más oscuro es la superficie, más va a absorber. Y también sabemos que mientras más clara es la superficie, como este blanco o este beige, menos va a absorber, ¿sí? Esa propiedad se llama absortancia o absortividad solar, ¿sí? Es el porcentaje que absorbe. Entonces, en esta tabla están ordenados de menor a mayor los colores de acuerdo a la absortancia solar que tiene cada uno de los colores. Por ejemplo, un blanco tiene un 0.128. ¿Eso qué significa? Que de la radiación solar que le llega, el 12,8% lo absorbe solamente. El crema, el 14%. El gris claro va creciendo, 34%. El amarillo, 36%. ¿Sí? Fíjense que el amarillo y el gris claro tienen valores bastante semejantes. El rojo ya salta, 55%. El gris un poco más oscuro, 57%. El rojo teja, que es como el bordo, el que le llamamos marrón acá, es casi el 70% de absorción, ¿sí? Por ejemplo, una teja de este color absorbe el 70% de la radiación que le llega. Una teja verde, un 86%, bastante más. Una teja negra, un 95%, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a generar estos colores? Que al cambiar la absorción de las superficies, también las temperaturas que alcanzan esas superficies sean distintas, porque mientras más absorbe, mayor va a ser la temperatura. Y eso es lo que está puesto acá en este gráfico. Entonces, acá está puesta la temperatura en el eje vertical, la temperatura que alcanza cada superficie, ¿sí? De acuerdo al color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el negro, que es el que está en este extremo que tiene absortancia 0,95, alcanza una temperatura de aproximadamente 50 grados, ¿sí? Estamos hablando de un muro vertical. Mientras que el blanco alcanza una temperatura de unos 34 grados, más o menos. Fíjense la diferencia que hay entre un color y otro, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo una pared pintada de negro
versus una pared pintada de blanco, la pared pintada de negro va a absorber mucha mayor cantidad de radiación y se va a calentar mucho más. Eso significa que si yo en verano no quiero que sobrecaliente el espacio, tendré que poner más aislación térmica si pinto la pared de negro que si la pinto de blanco, ¿sí? Entonces, es muy importante el tema de los colores. Lo mismo pasa con los techos, no es lo mismo un techo un techo negro también puede ser, por ejemplo, la terminación de pintura asfáltica que uno pone para que no se llueva el techo. Eso es un negro muy, de una absortancia muy alta. Entonces, ese techo esa superficie va a alcanzar temperaturas muy grandes versus si el techo estuviera con un color más claro o con un metal, por ejemplo, ¿no? Silvana, una Sí. consulta. ¿Estos porcentajes son lo mismo para vertical que horizontal o no? Bueno, los porcentajes estos que están acá en esta tabla del 12% y el 14% sí son lo mismo. Lo que cambia entre la superficie vertical y horizontal es la orientación, es decir, la cantidad de radiación total que recibe la superficie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en invierno, un muro al norte recibe más que la horizontal, pero en verano, la horizontal recibe más que los muros. Entonces, por ejemplo, si en verano yo tengo mayor cantidad de radiación, lo que va a implicar eso es que multiplicado por esta absortancia, o sea, por ese 12%, por ejemplo, la temperatura va a ser más alta. Por ejemplo, un techo blanco en verano va a tener más temperatura que un muro blanco, ¿sí? Porque si bien los dos tienen la misma absortancia, la cantidad de radiación que recibe el techo es más alta que la que recibe el muro. ¿Se entiende? Esa era la pregunta, Jimena. Sí, sí, gracias. Uh-huh. Y una otra preguntita. Sí. Acá estamos hablando de color, no de material. Porque recién hablamos de algo. Eso. Acá estamos hablando del color y no del material. Sí. ¿Y cuál es tu pregunta? No, porque recién estábamos hablando de con distintos materiales, pero tenía que ver con el espectro infrarrojo. Uh-huh. Y estos son colores lo que está reflejando, pero no estamos en la misma, el mismo espectro de onda. No, no, estamos siempre mirando, cuando nosotros miramos la interacción de la luz solar directamente con cuánto se absorbe de lo que llega del sol a una superficie, estamos mirando lo que le llamamos radiación de onda corta, ¿sí? O sea, principalmente visible, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con cuánto se absorbe de lo que le llega de onda corta del sol, de ese rango visible e infrarrojo cercano que habíamos dicho que era como el 80%, ¿sí? No estamos hablando de las propiedades de emitancia que son en la parte del espectro mucho más alejado que ya vamos a hablar, que vamos a mencionar un poquito más adelante. Acá estamos hablando exclusivamente de las terminaciones de los colores y cuál es la absortancia de los materiales de acuerdo a los colores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una pared de hormigón pintada de blanco y tengo, no sé, una madera pintada de blanco, lo que importa para la absorción es la absortancia. Va a ser siempre la misma absortancia porque lo que importa es el color o la terminación de la superficie, ¿sí? O sea, los dos blancos van a absorber el 12,8% de la radiación que les llegue. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la madera y la pared de hormigón? Que tiene distinta, claro, conductividad térmica, o sea, una conduce el calor hacia adentro distinto que la otra, que es lo que hemos visto la clase pasada. Recuerdan que la clase pasada hemos hablado de conductividad, nunca hablamos de qué color estaba pintada la pared. Simplemente hablábamos de cómo se transmitía el calor. ¿Por qué? Porque ahora lo que estamos mirando es de lo que se absorbe, cuánto se absorbe. Otro tema es cuánto se conduce hacia adentro. Si yo pongo un muro de hormigón, se va a conducir mucho más que si pongo un material aislante, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, en las dos superficies de afuera que dan hacia el sol, en las dos se absorbe la misma cantidad de energía, ¿sí? Porque lo que se absorbe es la radiación solar multiplicado por la absortancia. No tiene que ver la conductividad en lo que se absorbe, ¿sí? La conductividad tiene que ver en lo que se transmite hacia adentro. Entonces, fíjense cómo se van mezclando las cosas, porque si yo
hago un mal diseño, por ejemplo, y en el verano mezclo un material que conduce mucho calor hacia adentro, o sea, poco aislante, y además le pongo un color oscuro que absorbe mucha radiación, estoy en el peor de los mundos, porque absorbe mucho y todo eso que absorbe lo transmite hacia adentro, ¿sí? Entonces se van entretejiendo los distintos modos de transferencia de calor en el muro o en los techos. Y otra preguntita, Sí, porque ahí ya me perdí un poco con el tema de la temperatura superficial que habíamos visto. ¿Eso sí, tiene que ver con esto también? claro, tiene que ver con esto, porque cuánta temperatura alcance una superficie va a depender de todo lo que estamos hablando, pero muy principalmente de cuál es la absorción solar y cuál es la cantidad de radiación que le está llegando a esa superficie, ¿sí? Estamos hablando de superficies exteriores. Entonces, mientras más absorba, mientras mayor sea la absorbancia, mientras más oscuro sea el material, mayor va a ser la temperatura de esa superficie, ¿sí? Si la temperatura es más alta, y tu material es conductor, va a ir transmitiendo ese calor hacia adentro del espacio. ¿Mm? Bueno, ¿quedó claro? ¿Más o menos? Bueno, entonces continuamos. Por eso es que es tan importante el color con el que yo hago las terminaciones de las viviendas, ya sea de muros o de techos, ¿sí? No es una cosa solamente estética, y que me gusta más este color que este otro, sino que hay que tener en cuenta que un muro oscuro va a absorber mucho más calor que un muro claro, y entonces tenemos que mirar un poco el clima y qué es lo que yo quiero para esa envolvente. Yo quiero que absorba porque es un clima frío, o quiero que refleje mucho porque es un clima caluroso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, estas son dos imágenes termográficas. En la de arriba tenemos un techo con pintura asfáltica, acá y acá, ¿sí? Versus un techo con plantas, ¿sí? Y si yo lo miro con una cámara termográfica, lo que voy a ver es que los techos oscuros tienen mayor temperatura que los techos, bueno, en este caso es verde, es la planta verde, digamos, pero las plantas además tienen otros efectos benéficos, por eso es que se usan tanto los techos verdes, pero fíjense la diferencia de temperatura que hay entre un techo oscuro y un techo que no absorbe tanta cantidad de radiación, entonces no se calienta tanto como este techo, ¿sí? En la parte de abajo tenemos un muro de ladrillo macizo en donde una parte ha sido pintada de color blanco y todo el muro y la parte blanca recibe la misma cantidad de radiación. Sin embargo, no todo está a la misma temperatura. Fíjense que con la cámara termográfica se ve que las partes que están en rosada están más calientes y la parte en violeta está más fresca. ¿Por qué ocurre esto? Porque la absorción, el coeficiente de absorción del blanco era ese 12, algo por ciento, frente al coeficiente de absorción de un ladrillo que está de un color naranja que está en alrededor del 60%, ¿sí? 12%, 60%, lo que termina pasando es que al absorber menos cantidad de radiación, la temperatura no se eleva tanto, ¿sí? Entonces, por eso es que el blanco se le llama una pintura fría en el sentido de que hace que las cosas no se calienten tanto. Y esta propiedad del blanco es lo que se utiliza mucho para trabajar con este tema de bajar las temperaturas en las ciudades. Una consulta, en la imagen esa que se veía ahí en el fondo, un edificio que tenía ventanas y que ¿Sí? están como oscuras, las ventanas, era a la derecha. ¿Este? O sea, ese de ladrillo es una imagen de calor, ahí va, que las ventanas están como más oscuras que el resto. Sí. O sea, esto no tiene nada que ver con aquella otra imagen de calor, de por dónde se perdía más calor, digamos. Ah, no, no. Acá lo que me interesaba que miráramos eran los techos, ¿sí? No la parte esta del edificio.
No, simplemente que o sea, me acordé de la otra imagen que había mostrado de una casa de por dónde perdía más calor y siempre las ventanas eran como lo que estaba más fuerte y acá es al revés, que está más oscuro. Claro, porque lo que pasa es que esto debe estar tomado en verano, ¿no? Además, no es la misma situación que la otra, ¿sí? En la imagen que habíamos visto la clase pasada, lo que se veía era que había una estratificación térmica en la ventana porque el vidrio se ponía más caliente en la parte de arriba, pero era una situación de invierno en la cual estábamos suponiendo que había una calefacción prendida dentro de la vivienda, ¿sí? En este caso, hay muchas cosas que tienen que ver eh, con la temperatura de los vidrios, ¿sí? Es bastante más complejo que simplemente mirar la imagen termográfica en el caso de los vidrios. Se debería poner el termógrafo frente al vidrio y analizar un montón de otras cosas de reflejos y cosas de infrarrojo que hay sobre los vidrios para saber exactamente si está ganando o perdiendo más que el muro, ¿sí? A mí lo que me interesaba principalmente de esta imagen era el tema de los techos, ¿sí? De ver acá cómo estos techos se ponen mucho más calientes que todo el entorno. Fíjense que los muros que no están asoleados, ¿sí? Se pone con temperaturas mucho más altas porque es un techo horizontal y además tiene un color oscuro. Ese era el objetivo de la imagen. Bueno, entonces lo que estábamos hablando es el tema del color blanco. Entonces el color blanco es un color que se utiliza mucho en los climas mediterráneos porque al reflejar la radiación solar, las temperaturas de todas estas envolventes son más bajas que si fueran envolventes oscuras, ¿sí? Entonces esto se hace, digamos, tradicionalmente en estos climas mediterráneos, del sur de Europa, Grecia, ¿sí? Pero la base científica de por qué es por el coeficiente de absorción de lo que son las pinturas blancas. Y ese mismo concepto es el que se utiliza ahora, o el que se está intentando, digamos, de extender en lo que se llaman los techos fríos, que ustedes deben haber escuchado mencionarlo. Los techos fríos son techos pintados de colores claros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta imagen es una imagen sacada de una pintura, de una propaganda de pintura italiana, que muestra que si uno tiene un techo de color oscuro, ¿sí? La temperatura, por ejemplo, de 78 grados, está un poco exagerado esto, no creo que nunca llegue a 78 grados. Pero a medida que uno va poniendo, digamos, materiales que son más reflectantes, ¿sí? Acá abajo está puesta la reflectancia, por ejemplo, el techo oscuro muy baja, de 0,10, y a medida que vamos avanzando hacia la derecha, va subiendo la reflectancia a 0,82 o 0,86, ¿sí? La reflectancia es cuánto refleja, es precisamente 1 menos lo que absorbe. Si ustedes se acuerdan, la absortancia del blanco era el 12%, significa que absorbe el 12% y todo el resto refleja, o sea, 100% menos 12% es como 88% refleja, ¿sí? Eso es lo que se llama la reflectancia. Entonces, mientras más refleja, menor es la temperatura, porque significa que menos cantidad está absorbiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá muestran temperaturas de 70 o 60 grados, sería más normal. Se puede bajar aproximadamente unos 20 grados de temperatura de la superficie simplemente con cambiar los colores del techo, ¿sí? Y eso significan beneficios en el entorno urbano porque las temperaturas al ser más bajas no emiten tanto calor hacia el ambiente y entonces no hay este efecto, no es tan pronunciado este efecto de isla de calor urbana. Y por otra parte, al no levantar tanta temperatura, no transmite tanto calor hacia el interior y eso hace que la cantidad de energía para refrigeración sea más baja, ¿sí? En un ambiente, por ejemplo, con este techo, que en el caso de un ambiente con este techo en donde se transmite mucho más calor hacia el interior. Entonces, por eso es que se está tendiendo a pintar los techos de blanco, que es lo que llaman techos fríos. Yo acá les dejé, para el que le interese el tema, una noticia de BBC, en donde muestra cómo se está trabajando en Estados Unidos para transformar los techos de los edificios en techos fríos, ¿sí? Por el tema de la isla de calor. Y esto no se hace solamente en techos, se hace también
en los pavimentos. Por ejemplo, aquí están pintando el pavimento oscuro, que es un pavimento que absorbe mucha radiación del sol, 85% más o menos, lo están pintando con una pintura especial reflectante blanca, ¿sí? Y entonces lo que consiguen con esto, acá hay una foto de cómo queda el barrio, es que la radiación del sol se refleje en este pavimento, no se absorba, y entonces que el entorno de este barrio sea más fresco, ¿no? Porque al estar más frío el pavimento no calienta tanto el aire que está en los alrededores, entonces se transforma en un entorno más fresco. Acá también está el link a la nota esta, que es está muy interesante. Bueno, y dentro de las pinturas frías no hay solamente pinturas blancas, hay pinturas blancas que se les hace un tratamiento especial para mejorar incluso más estas condiciones de las que nosotros estamos hablando. Pero hay que tener un poco de cuidado porque en el mercado, digamos, aparece de todo. Cuando uno mira las propagandas, es un poquito mejor que una pintura blanca, pero tampoco es, quizás no valga la pena económicamente, ¿no? La diferencia de precio con respecto a una pintura común. Entonces, por ejemplo, yo acá les estoy mostrando una de las tantas pinturas que se llaman de alta reflectancia porque reflejan mucho, ¿sí? De la radiación solar. Entonces, por ejemplo, esta es una propaganda de una pintura en donde la letra P se pinta con esta pintura especial blanca y el resto de la superficie tiene una pintura blanca común. Entonces, si ustedes se fijan, este color azul oscuro, si nosotros nos paramos por acá, estamos como en los 13 grados más o menos de temperatura, mientras que este amarillo está en los 14 grados, o sea, estamos teniendo una diferencia de temperatura de 1 grado, de 2 grados, ¿sí? Eso, digamos, no es tan significativo en la absorción de calor y en la transmisión de calor hacia adentro, o sea, una pared a 30 grados, una pared a 31 grados y más o menos es lo mismo, ¿sí? No estamos hablando de 20 grados de diferencia o 15 grados de diferencia cuando comparamos la pintura negra con la blanca, ¿sí? Estas son dos pinturas blancas, una un poquito mejor que la otra. Habrá que ver económicamente si la diferencia amerita, digamos, que uno gaste un poco más, porque seguramente la pintura especial es un poco más cara, pero si es mucho más cara ya directamente no conviene, ¿sí? Hay mucho de eso en el mercado, le llaman pinturas de alta reflectancia, y hay que mirar bien porque hay distintos tipos. Y no, como les digo, no siempre económicamente es lo mejor, ¿no? Y también, así como hay pinturas blancas de distintos tipos, hay pinturas oscuras que tienen tratamientos especiales. Por ejemplo, acá yo les traje pinturas azules, rojas, verdes, ¿sí? Que ahora lo que buscan es tratar de absorber la mayor cantidad posible de radiación solar, ¿sí? Y reflejar mucho en el infrarrojo. Entonces, ¿por qué quieren absorber mucha radiación? Porque son pinturas que se usan para captar la radiación solar. Por ejemplo, podría ser el caso de un colector solar. Si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de mirar un colector solar, van a ver que la superficie de captación, la que está detrás del vidrio, es de color oscuro, violeta, negro, ¿sí? Ese color oscuro es para absorber la mayor cantidad posible de radiación. Entonces, en esas superficies a veces conviene no usar una pintura común, sino usar una pintura especial de este tipo que es más absorbedora, ¿sí? de la radiación. Tiene absortancia, por ejemplo, de 0,98, o sea, un 98% aproximadamente. ¿Sí? Entonces depende de la aplicación que yo quiera. Si yo, por ejemplo, voy a armar un muro colector acumulador, en donde lo que yo quiero es absorber la mayor cantidad posible de la radiación que incide sobre ese muro, porque después la quiero transmitir hacia el interior, lo que me conviene es poner una pintura que tenga la mayor absortancia solar posible, ¿sí? E incluso se pueden poner estas pinturas especiales que se llaman selectivas, ¿sí? Que absorben mucha radiación
en el rango solar. Una pregunta, Silvana. Sí. ¿En las pinturas o en las marcas aparece la cantidad de reflectancia que tiene Mira, en general, si vos comprás una pintura común, es muy difícil que encontres el valor de la absortancia. Ahora, si estás comprando una pintura que diga reflectiva o cosas así, Sí. en la hoja de especificaciones, digamos, por una cuestión de marketing, te va a decir, Sí. esta pintura tiene una reflectancia de tanto frente a una pintura común, por ejemplo, y te va a aparecer el dato, ¿no? Está bien. Sobre todo en las pinturas estas, que son pinturas especiales. Bueno, y la otra cosa que les quería mostrar, que me llamó la atención mucho porque es una cosa muy nueva que hay, y a veces hay preguntas, es esta pintura, que es una pintura blanca. Yo les digo lo que dice la propaganda, ¿no? Dice que se puede utilizar para pintar muros, para pintar tejas, chapas o lo que uno quiera. La recubre de una película blanca que lo que hace es reflejar los rayos solares, ¿no? Y lo que dice es que además es una pintura aislante térmico, o sea, además de reflejar los rayos solares, que eso tiene que ver con el color, ¿sí? Además de eso, es aislante. Entonces yo decía, a ver, ¿de qué se trata esto? Porque los aislantes, digamos, su principio de funcionamiento se basa en que tengan una cámara de aire, por ejemplo, supongamos el poliestireno expandido, que es un material muy liviano que tiene entre las bolitas, tiene aire, esas camaritas estancas de aire que lo que hacen es que conduzca menos el calor porque el aire es poco conductor. Pero en una pintura, que es un medio líquido, ¿cómo se puede hacer para que una pintura además sea aislante, ¿no? Y entonces lo que dice esta fábrica es que ellos a la pintura le agregan un material que construye o que está diseñado por 3M, que se llaman burbujas de vidrio, ¿sí? Yo la verdad desconocía este tipo de pintura, entonces me puse a investigar un poco de qué se trataba. Entonces, 3M vende el material, que son unas burbujitas, digamos, prácticamente invisibles a la vista, chiquititas, muy chiquititas, que le llaman burbujas de vidrio, y que se pueden mezclar con las pinturas. Entonces esta fábrica lo que hace es mezclar su pintura blanca con estas burbujitas de vidrio de la fábrica 3M, y aparentemente estas burbujitas lo que hacen es conferirle una capacidad aislante a esa pintura. Pero ustedes imagínense que para que la pintura sea aislante tiene que tener un cierto espesor, porque si es una mano de pintura nada más, por más burbujita que tenga, la burbujita tiene, no sé, milímetros a lo sumo de espesor, y eso no modifica la conductividad térmica de la capita de pintura, ¿sí? Entonces, bueno, yo les muestro acá, les voy a mostrar la página, a ver si entramos, si la pueden ver a la página, ¿no? Silvana, yo lo conocía que, no sé, me imagino que usa el mismo principio, pero en morteros. Hay morteros que son aislantes. Hay morteros que son aislantes, pero que son los morteros alivianados. O vos decís con estas burbujitas también. No sé si usará el mismo principio, pero claro, me parecía algo novedoso también el mortero. Es novedoso, pero ustedes siempre acuérdense, para que algo aísle, tiene que tener un cierto espesor. Porque si es algo sin espesor, no hay aislante posible, ¿sí? Por ejemplo, acá está el material que vende 3M, que supuestamente bajo el microscopio son estas cositas que se ven acá, estas burbujitas, que uno las mezcla, ahí, digamos, en el manual dice qué cantidad de esto hay que mezclar con la pintura y esas cosas si lo quisiera armar uno. En el caso de esta pintura pareciera ser que ya viene armado, ¿no? Entonces
Les pongo, ¿se ve ahí el video? Sí, ¿Sí? se ve. No tiene sonido el Ese- video, pero fíjense ustedes cómo cómo es el procedimiento, ¿no? Yo se los voy a ir relatando. Entonces, con ese medidor de temperatura, lo que hace es medir la temperatura de esta placa caliente. Esto es una placa caliente, todo a la misma temperatura, se lo regula, por ejemplo, ahí está a 185, 186 grados, y esta otra parte más o menos a lo mismo, ¿sí? O sea, todo a una temperatura parejita, y entonces lo que va a hacer ahora, una vez que se asegura que la temperatura es toda igual, es pintar uno de estos cuadraditos con esta pintura aislante. Entonces, ¿qué esperaría uno? Que al ser más aislante me aísle del calor de esa placa y que la temperatura de la parte pintada sea más baja que la temperatura de la parte sin pintar, ¿no? Entonces ahí hace fíjense que le sale humo a la pintura porque se ve que lo tiene recaliente, la tiene caliente a la placa, ¿no? Parece, perdón, parece que estuviera haciendo un panqueque, ¿no? Más o menos. A mí me sorprendió porque yo pensé que iba a ser una capa de pintura, pero no, le pone mucha pintura. Es como un panque que realmente debe quedar de un par de milímetros de espesor. Porque si no, no tiene sentido. Si yo la pinto, si yo la pinto finita, no hay propiedad aislante que valga, ¿sí? Entonces fíjense que ahí lo va recubriendo, se ve que son varias capas de pintura, las que hay que poner. Ellos dicen, por ejemplo, que para los motorhome, eso para viajar, ¿no? Que son muy calientes, se puede usar esta pintura, entonces no son, esa aplicación está buena porque es una cosa metálica que uno le pone un poquito de aislante. Fíjense que decía 70 y pico de grados, ¿no? La temperatura de la pintura respecto de los 100 y pico del otro lado. Bueno, eso ya es una cuestión de propaganda, de mostrar cuál es la temperatura de un lado y del otro. Del otro lado no le rompe un huevo, pero le pone un hielito, ¿ven? Y después a ese pone otro hielo en la parte que no está pintada. ¿Ven? Entonces, efectivamente, algo está aislando esa pintura, ¿no? Pero para que aísle, yo no sé en el video cuántas manos de pintura le habrá puesto, pero seguramente que queda un espesor bastante interesante, porque si no, no se podría aprovechar la propiedad aislante de la pintura. Creo que ahí termina, ¿sí? Entonces ahí en el PDF está la página esta, inclusive para que ustedes la miren. Acá está explicado qué es en qué consiste la pintura, pero acá donde dice ver ensayo, uno no puede ir a ningún lado, ¿no? No tiene link. Pero bueno, estas son las cosas nuevas que aparecen para... Ahora yo una consulta, Sí, un comentario, perdón. sí. No digo, porque ahí te ponen el plano ese caliente a 170 grados, pero y después el termómetro mide del otro lado, pero en la situación real es que va a ser una azotea que va a estar a una temperatura que anda, yo qué sé, por los 50 grados, de repente en verano, 60, no se sabe. Sí, más o menos, no creo que entre 50 y 60, sí. Por ahí, ahora el termómetro habría que tenerlo del lado de adentro. Bueno, no claro, sé. A mí también me queda siempre la duda. A mí me surge también la duda. Además acá hay una marca importante de impermeabilizantes que hace propaganda diciendo que también es aislante térmica.
pero no sé, yo no sé, no sé si hay ensayos Sí, que desde el lo respaldan, momento, a ¿no? ver, No sé. desde el momento en que la temperatura de la parte exterior del elemento es más baja, ¿sí? O se la puede bajar, por ejemplo, si vos tenés el techo que vos decís a 50, si vos lo podés bajar a 30, ¿sí? Eso ya es un beneficio porque la transmisión de calor hacia adentro va a ser más chica, el salto térmico va a ser más chico, ¿sí? Ahora, Claro, si vos me decís que, no sé, que con una pintura blanca común y silvestre conseguís, no sé, 32 grados, y con una pintura de esta especial conseguís 30, y bueno, no sé si esos 2 graditos son lo suficientemente buenos como para justificar el costo, ¿no?, de esto. Yo la verdad que no sé cuánto cuestan. No digo que sean ni buenas ni malas, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, ellos ponen acá, dice que tiene una película multicapa, sin precedentes o competición por los aislantes comunes en el mercado actual. Bueno, su coeficiente de conductividad 0.2, ¿sí? Y si nosotros pensamos este coeficiente con un espesor de, no sé, que se podrá poner medio centímetro, lo podemos comparar, recalculamos la resistencia térmica, ¿no es cierto? L sobre K, o sea, los 0.05 centímetros dividido 0.2, y lo comparamos contra la resistencia térmica de un telgopor, cuya conductividad es 0.04, ¿sí? O sea, 5 veces más chica que la de significa que se necesita 5 veces menos espesor que para conseguir la misma resistencia térmica, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas son las que uno, cuando después diseña, dice, bueno, yo tengo que poner una aislación de tanto. Bueno, ¿con qué la materializo? ¿La materializo con algo de este tipo, con la pintura, o la materializo con un poliestireno expandido, o la materializo con el poliuretano inyectado? ¿Sí? Esas ya son decisiones posteriores que dependen del material que yo vaya a utilizar, de la disponibilidad y del costo que tenga. Yo lo que sí sé es que tengo que conseguir una resistencia térmica de tanto para cumplir con la norma o porque yo lo diseñé así, ¿sí? Entonces, este tipo de material a mí me parece que es muy interesante, por ejemplo, para una aplicación tipo la del motorhome, que no tenés otra posibilidad de aislarlo, ¿no? Es una chapa metálica de un auto y no tenés más. Bueno, si lo querés hacer no hay problema. En el caso de un edificio, y bueno, yo no sé si no te conviene directamente poner un aislante debajo del cielo raso y se acabó la historia, ¿no? Y me evito el problema de que esto después se degrade o lo que sea. Esas cosas, bueno, son Como que haya cuestiones. una durabilidad también. Claro, acá yo no encontré cuestiones acá, por ejemplo, apareciera que no hay problema de que esté al sol, pero bueno, son cosas nuevas que uno desconoce cómo se comportan. Está bien incorporarlas, pero siempre teniendo en cuenta, digamos, estos conceptos de los que estamos hablando, ¿no? Creo que este es el último, sí.